Guiones y guionistas, capítulo 143. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del silencioso mundo de los guionistas y el ruidoso arte de los guiones. Hoy volvemos con vuestras preguntas sobre el mundo del guión. Atenderé a una duda sobre el número de escenas de un guión y sobre el logline de series, entre otras cuestiones. Sabéis que podéis enviarme todas vuestras dudas y cuestiones sobre el mundo del guión, cómo hacer guiones, sobre cortometrajes, largometrajes, series, concursos, todo lo que se os ocurra. Y bueno, yo os las iré comentando en este podcast una vez al mes. Y si queréis aprender más sobre cómo escribir guiones y necesitáis un método que os guíe, están los cursos de la plataforma de Guiones y Guionistas. Ya sabéis que por una suscripción tenéis acceso a todos los cursos. Hoy terminamos el curso de guión de thriller con una clase sobre los thrillers de acción. Si queréis ver sufrir a vuestro protagonista con los ataques bestiales del antagonista, este es vuestro género. Y el sábado también termina otro curso, termina el curso de concursos televisivos. Y la última clase del curso va a servir para que creéis la mecánica de vuestro propio formato. Vamos a ver todos los elementos que se necesitan para crear la mecánica de un concurso, o sea, lo que es el formato del concurso, uno a uno. Y anuncio desde aquí los 2 cursos que comenzarán la próxima semana, además del de documental que ya avisé en el anterior podcast. Por un lado, el curso de guión de terror, en el que vamos a analizar las características del género, de este género del terror, y bueno, y todos los subgéneros también que hay. Y los elementos imprescindibles, pues para dar miedo, para generar horror en los espectadores. Va a estar muy divertido porque vamos a ver qué tenemos que hacer para crear nuestros propios monstruos. Y también comienza el curso de guión de recursos de comedia, en el que vamos a analizar los recursos, las técnicas que se utilizan en comedia para provocar la risa, independientemente del medio. O sea, puede ser para contar chistes, para hacer cómics, películas, series, espectáculos teatrales. Bueno, cualquier cosa donde se use el humor, nosotros vamos a analizar los recursos. Además, es un curso en el que analizamos el humor de una forma muy seria, ya veréis. Y ahora sí nos vamos a por vuestras preguntas. Comenzamos por una enviada por Miguel Garcés, que bueno, me la envió directamente por un contacto a través de la web. Y dice así: Buenas tardes, David. ¿Podrías indicarme cuántas escenas debe tener un capítulo de 1 hora de duración para un seriado que no es un capítulo unitario? Agradezco la atención a mi inquietud. Quedo altamente agradecido. Abrazos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte también para ti, Miguel. Bueno, realmente como la respuesta como más canónica, la respuesta como más estándar a tu pregunta sería que calculando más o menos que cada escena puede ser de 1,5 páginas, pues si estamos hablando de 1 hora de duración, que serían más o menos 60 minutos, bueno, pues entonces serían como 40 escenas. Pero claro, todo esto depende mucho de la serie, ¿no? Y del guión y del guionista. Depende mucho de la serie que las escenas sean más largas, más cortas, un ritmo u otro. Con lo cual, para contestarte de una forma un poquito más concreta, bueno, pues me he puesto las pilas y lo que he hecho ha sido directamente analizar el número de escenas en los pilotos de 20 series. 20 series que la mayoría las habréis visto todo porque, bueno, son series de Estados Unidos, pero son series como que, bueno, que se emiten a nivel mundial, con lo cual son referencias que podemos tener todos. Y lo que voy a hacer va a ser decirte y deciros a todos, obviamente, uno a uno, cuántas escenas tiene cada serie de este programa piloto. Y al final, bueno, pues voy a intentar sacar alguna conclusión a partir de todo esto. Comienzo. El ala oeste de la Casa Blanca, o sea, de West Wing, el piloto tenía 30 escenas. Voy a ir contándoos de menor número de escenas a mayor. Bueno, sí, tiene muy pocas escenas porque, claro, el autor, la persona que escribe esta serie es Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, bueno, es conocido también por otras series como Newsroom, sobre el mundo del periodismo, o Estudio 60, que me encanta, Estudio 60, maravillosa, sobre la grabación de un programa tipo Saturday Night Live, un programa en directo de sketch, y bueno, y muchísimas películas, el guión de películas como Jobs, como La Red Social, bueno, y muchas más. Claro, el caso es que Aaron Sorkin tiene un estilo en el que hace escenas muy largas con diálogos
muy, muy largos. Es conocido un poco por ese estilo casi medio teatral, un poco de su origen, de repente diálogos muy, muy, muy largos, ¿no? Como, y muy, muy, muy complejos y nada, muy, muy maravillosos, porque la verdad es que es un guionista excelente, ¿no? Pero claro, eso luego se trasluce en que tiene menos escenas que otra serie normal. Bueno, de todas formas también en las series que vamos a ver va a haber series que a lo mejor duran 50 minutos, otras que duran 60 minutos y otras 45, con lo cual eso obviamente también tiene que ver, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una serie de 45 minutos que otra de 60. Son 15 minutos más, con lo cual es normal que tenga más escenas. Pero bueno, yo os voy a contar todas las escenas que tiene cada piloto y así más o menos nos hacemos una idea. Después está Penny Dreadful, ¿no? La serie esta con los monstruos del siglo XIX, todos juntos ahí luchando. Tiene 31 escenas. Juego de Tronos, el piloto, 32 escenas. Better Call Saul y Breaking Bad, los dos pilotos tienen casualmente 35 escenas, ¿no? Como que parece que el estilo de escritura de Vince Gilligan, y bueno, y aunque creo que el de Breaking Bad, o sea, que el de Better Call Saul lo escribe con Gold, con el otro coautor, el caso es que, bueno, como que 35 escenas es como muy estándar, ¿no? El piloto de Mad Men, 36 escenas. El del cuento de la criada, 38 escenas. El de Vikingos, 50 escenas. El de Scandal, 52 escenas. El piloto de House of Cards, 55 escenas. El piloto de Peaky Blinders, 56 escenas. El piloto de Stranger Things, 61 escenas, que son las mismas que tiene el piloto de Homeland. El piloto de Walking Dead, 64 escenas. El piloto de Twin Peaks, el piloto escrito en el año 89, o sea, el piloto de la primera temporada, tiene 74 escenas. El piloto de American Horror Story, el de la primera temporada, tiene 98 escenas. El piloto de ER, ¿no? de urgencias, de la serie de médicos, tiene 113 escenas. El piloto de 24, de la serie 24, tiene 142 escenas. El piloto de Lost tiene 146 escenas, pero bueno, hay que tener en cuenta que este piloto luego lo dividieron en dos capítulos distintos. Es un piloto que tenía parte 1 y parte 2. Con lo cual, bueno, se podría a lo mejor dividir a la mitad, ¿no? A 73. Y por último, el piloto de Black Mirror, que tiene el récord de 147 escenas. Y ahora voy a intentar sacar tres conclusiones a partir de lo cual yo creo que obviamente depende el número de escenas. La primera de ellas, bueno, ya os la dije con la primera, es el estilo. Si a más diálogos, menos escenas. Si tú haces diálogos, o sea, si haces diálogos largos, no es a más diálogos, sino como que si tú tienes muchos diálogos largos, con escenas largas, porque es tu forma de escribir, es tu estilo, entonces vas a tener menos escenas. El segundo elemento es obviamente el género. No sé si habéis dado cuenta, los últimos, ¿no? Los que tienen muchos son series como 24, Black Mirror, American Horror Story. Es como que los géneros de acción suelen tener más escenas. ¿Por qué? Porque hacen escenas como más cortas, ¿no? Van cambiando de una a otra y como que va todo a un ritmo mucho más grande. Que eso sería el tercer elemento, el ritmo. Hay series que tienen un ritmo mucho más trepidante, como por ejemplo Air, ¿no? Urgencias, claro, que van a tener más escenas. Si tú las comparas, por ejemplo, bueno, no he analizado el de House, pero si hablas, por ejemplo, de series médicas, no es lo mismo House que Urgencias, ¿no? Urgencias, obviamente, el ritmo que estaba, porque el concepto de la serie es ese. El concepto es, hago la serie en el lugar del hospital de urgencias porque quiero mostrar dónde se está jugando siempre entre la vida y la muerte y donde va todo el mundo corriendo porque si no se te muere la gente. No es lo mismo llegar al médico porque te duele la cabeza o porque te has caído y bueno, y te has, yo qué sé, te has hecho ahí torcido un tobillo, a de repente urgencias. Ahí el que entra es porque se está muriendo, con lo cual todo va hecho a ese ritmo, ¿no? Y eso obviamente ese ritmo va a hacer como que tu película, que tu serie tenga más escenas. Con lo cual, pensando estas cosas que te he dicho, Miguel, pues piensa un poquito cuántas escenas va a tener. En cualquier caso, también te lo va a decir tu escritura. O sea, no está bien tener una referencia, pero no hay que obsesionarse antes de ponerte a escribir. Porque tú, una vez que te haces tu escaleta o el tratamiento si te lo haces y luego pasas a escribir las escenas, ahí vas a ver si las escenas te van a salir más cortas o más largas, ¿no? Ahí vas a ver el ritmo que tiene. Y a partir de todo esto verás el número de escenas.
Yo al principio te dije un número a ojo en una serie de 60 minutos, que podían ser 40 escenas, pero como ya hemos visto, en todo este tipo de series hay series que tienen mucho más escenas, ¿no? Y va a depender sobre todo de estos elementos. Bueno, Miguel, espero que este pequeño análisis te sirva de ayuda. Bueno, a ti y a todos los que estéis ahí escribiendo series. Que por cierto, ya se ha acabado el curso de Biblia de series, con lo cual, los que tengáis idea de escribir alguna, aprovechadlo. La segunda pregunta me la hace Catalina vía mail y dice así: Buenas tardes, David. Estoy suscrita a tus cursos y me encantan. Gracias, Catalina. Gracias por lo que nos aportas. Haciendo el curso de guión de cortometraje y el de creación de webseries, he visto que hablas de crear el logline de la historia. Incluso das una fórmula. Ahí me surge una duda. ¿Es igual el logline de una película o corto que el de una serie? ¿Tiene alguna diferencia? Gracias por tu atención. Estaré atenta a la respuesta. Bueno, muchas gracias a ti, Catalina, por tu pregunta y sobre todo por estar suscrita a los cursos. Pues mira, tu pregunta la verdad es que si me la haces hace 3 meses, tendría mis dudas a la hora de contestártela. Pero yo en este último mes he estado preparando el generador de historias de series. Y en el generador de historia de series he tenido que sacar el logline de 100 series. ¿Y qué pasa? Que claro, ahí he tenido que reflexionar mucho para sacar estos loglines y he llegado a algunas conclusiones que yo creo que pueden ser de utilidad para tu pregunta. Yo he utilizado para hacerle los lines la fórmula esta, que bueno, es la que utilizo en los generadores y de la que hablé en el podcast de logline. Os pongo en la referencia por si acaso no lo conocéis. Pero básicamente, bueno, primero te habla del acontecimiento, ¿no? El detonante o incidente incitador, el acontecimiento que pone al inicio de la trama, y sería así: cuando un acontecimiento importante sucede, el protagonista o el rol del protagonista debe hacer la acción principal, ¿no? Que sería como el objetivo de la historia. Y si nos referimos a series, por ejemplo, cuando le diagnostican un cáncer, un profesor de física con pocos recursos debe fabricar droga para ganar dinero para su familia. De todo esto hablo en el podcast también del generador de historia de series, os voy a poner el link. Bueno, ¿y qué pasa? Que las series dependen mucho del formato. Bueno, ¿y qué pasa? Que las series dependen mucho del formato que tengan. Los formatos a nivel así estructural, a nivel súper por encima, básicamente son dos, que bueno, que serían tres en las series. Por un lado están las series con tramas en continuidad, o sea, la serie que empieza con un acontecimiento y va avanzando la historia poco a poco, episodio a episodio, hasta el final, y cada episodio es nuevo, bueno, va avanzando dentro de esa historia. Y claro, eso te obliga a que no puedes verlas desordenadas porque, claro, irías con el tiempo para atrás, ¿no? Ese sería uno de los formatos. Otro tipo de formatos son los que tienen las tramas episódicas, que son las tramas que empiezan y acaban dentro del propio episodio, como por ejemplo las sitcoms, por ejemplo Friends, ¿no? Que surge al principio del episodio un conflicto y bueno, pues se desarrolla a lo largo de todo el episodio y al final del episodio se termina. Y luego, por otro lado, estarían las series que son híbridos, que normalmente suelen tener algunas tramas en continuidad a lo largo de toda la temporada, que es un poco la relación de los personajes principales, pues una relación amorosa bueno, otro tipo de relaciones, y también tienen tramas episódicas que empiezan y acaban dentro del propio episodio. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que si estamos hablando de las tramas en continuidad, las loglines sí son como las películas. Me he dado cuenta que son, bueno, pues como la que os he leído hace un ratito de Breaking Bad. Claro, tú surges un conflicto y el protagonista va a tener que desarrollarlo a lo largo de toda la serie. Ahí se parecen mucho a las loglines de las películas. Por ejemplo, si estamos hablando del logline de 24, sería algo así. Cuando recibe una información secreta, un agente antiterrorista debe evitar que un ataque terrorista mate al presidente de Estados Unidos. Eso es la temporada, ¿no? Recibe la información y él tiene 24 horas para conseguir que los terroristas no maten al presidente de Estados Unidos. Con lo cual es como si fuera una película pero alargada. Ahí es muy sencilla, o sea, el logline es sencillo. Pero ¿qué pasa con las series que son con trama episódica? Con la sitcom. O sea, ¿cuál es el logline de Friends? ¿Cuál es el logline de Los Simpson? ¿Cuál es el logline de la familia Monster, por ejemplo, de otra sitcom clásica de monstruos? Claro, a la hora de hacer yo los logline de este tipo de series, me costaba muchísimo. Me costaba muchísimo porque, claro, no tienen un hilo, ¿no? Que te desarrollan todos los episodios, sino que realmente lo que hacen es crear una situación con una serie de personajes y a partir de ahí esa situación se va repitiendo en cada capítulo. Claro, y entonces para crear esa logline tienes que ir directamente al concepto de la serie.
Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el de la familia Monster, ¿no? El de The Monster. Cuando se muda a una siniestra mansión gótica, una familia compuesta por monstruos deben intentar vivir una vida normal. Eso es, si os fijáis, es como ir al concepto y a partir, ese es el concepto. Ellos se han mudado ahí, tienen que intentar vivir una vida normal y cada día, en cada episodio, le va a surgir una trama nueva. Porque para eso sí que funciona el logline. Para cada episodio. O sea, cada episodio, como surge un conflicto nuevo que se desarrolla y termina, sí que tendría un logline nuevo cada episodio y sería fácil extraerlo. Pero si intentamos extraer el logline genérico de la serie, tienes que hacerlo a nivel conceptual. Como por ejemplo, si hablamos de Friends, quedaría una sinopsis, o sea, un logline más o menos así. Cuando se juntan en una cafetería de Nueva York, un grupo de amigos debe mantener su amistad a lo largo de los años, aunque haya muchos cambios en sus vidas. Fueron 10 temporadas, hubo muchos cambios y ellos, bueno, el objetivo era siempre estar juntos, ¿no? Y se veían en las casas y tal. El inicio empezó todo en la cafetería, ¿no? Pero bueno, pero ese es el concepto, ¿no? El grupo de amigos que se mantienen juntos en esa época de la vida que van de los veintitantos años, ¿no? En el cual es, bueno, pues como que tú ya te alejas de tu familia, como que te vas a vivir solo, te emancipas y de repente como que tus amigos son tu nueva familia, ¿no? Con lo cual, nada, muy, muy interesante tu pregunta y que, bueno, a mí afortunadamente, gracias a que hice el generador de historias de series, he podido contestarte y reflexionar sobre ello. Y adelante con otra pregunta, que esta viene de Eric y que me la envió vía Facebook. Y dice así: Hola, señor Esteban, me llamo Eric, soy de Chile, muy bueno su programa. Lo descubrí hace poco y estoy escuchándolo desde los primeros. A mí más bien me gusta escribir cuentos, pero hay más coincidencias que diferencia entre ambas actividades. Quería hacer una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre el guión de cine y el de teatro? Eso, saludos y muchas gracias por su programa. Muchas gracias a ti, a Eric, por la pregunta. Bueno, sobre las diferencias entre entre un guión de cine y un guión de teatro, ya hablé en el podcast que hice sobre Manual de Orgasmos Fingidos. No sé si os recordáis, bueno, os dejo el link en el cual, bueno, puse una obrita de teatro que escribí yo hace muchos años y ahí se podían ver más o menos algunas diferencias, hablé de ellas. Pero bueno, primero hay diferencias a nivel conceptual, ¿no? En cuanto a escribir teatro o escribir cine. Por ejemplo, en el teatro los diálogos son muy importantes porque son los que hacen avanzar el conflicto. No es que en el cine no sean importantes, pero en el cine hay como muchísimo más elementos. Tú pones en el cine un primer plano de un personaje sin hablar y ya te está diciendo mucho. Claro, en el teatro es más difícil no puedes hacer un primer plano de un personaje porque está sentado en una butaca a mucha distancia, ¿no? A menos que sea un teatro experimental en los cuales, bueno, pues actores y el público estén por ahí todos juntos, ¿no? Pero bueno, como que tiene más recursos, ¿no? Tiene otro lenguaje y tiene otro tipo de recursos, ¿no? Con lo cual, bueno, normalmente si buscad por ahí obras de teatro y veréis como que en muchos casi hay muy pocas acciones, casi como que muchas acciones las dejan incluso para que, bueno, lo trabaje luego el director con los actores y lo que hay son muchos diálogos, que luego en cada puesta en escena, pues cada director con los actores trabajan de una forma o de otra, ¿no? Pero bueno, eso es como a nivel conceptual. De todas formas, por ejemplo, una cosa curiosa que pasa en las obras de teatro es que al principio suele haber una descripción muy importante de la escenografía, de toda la situación. ¿Por qué eso también, en cine, por ejemplo, eso no pasa, ¿no? ¿Y por qué pasa? Porque normalmente esa escenografía que tú estás describiendo al principio, que es el principio de la situación, en muchas obras va a estar a lo mejor toda la obra ahí. ¿No? Sí, luego va a cambiar, con la iluminación va a cambiar, probablemente se moverán algunas cosas y se irán cambiando. Hay otras obras donde cambia, yo que sé, una obra clásica en tres actos, pues entonces a lo mejor cuando baja el telón va a cambiar el decorado. Otras veces en obras de cinco actos clásicas de Shakespeare, pues también va a cambiar a lo mejor cuatro veces. Pero en cualquier caso, normalmente eso que describen ahí va a estar mucho tiempo ahí, ¿no? Incluso puede estar toda la obra. Por eso es importante que el autor especifique muy bien todos esos detalles. Claro, si tú estás haciendo una película, vas a cambiar muchísimas veces de escena. Bueno, ya hemos visto, yo que sé, que en la serie hemos visto hoy que puede cambiar 40 veces, pero una película de 90 minutos, mucho más. Claro, con lo cual no tienes que describir tanto. No es tan importante que dejes claro todos esos elementos.
Porque claro, en la obra de teatro tú estás describiendo todos los elementos que luego se van a utilizar en esa escena hasta que se cambie otra vez de escenografía. Con lo cual tú a lo mejor estás describiendo algunos elementos, que hay un sofá, que hay no sé qué, que hay no sé cuánto, una serie de cosas que se van a utilizar a lo mejor dentro de 10 minutos. Y eso tú, en una película, normalmente muchas cosas se definen cuando se van a utilizar, ¿no? Cuando llega esa escena y está ese elemento, ¿no? Pero claro, en la obra de teatro tú ya como que describes todo lo que se está viendo que se va a utilizar a lo largo de la obra, o por lo menos hasta que cambie de decorado. Por eso esa descripción también es tan importante. Luego también hay cambios a nivel formato de guión, a nivel formato de escritura, ¿no? Que bueno, eso si queréis buscar los que tengáis el CELS tiene, el CELS que es un programa de escritura de guión, bueno, del que hablo por cierto en el curso de formatos de formato gratuitos del programa de guión para los que estéis suscritos. Y bueno, para los que no, suscribiros, que solo son $10. Y claro, tiene una opción que es de formato de escritura de teatro, con lo cual eso, lo que escribes ya directamente te lo está formateando a formato teatral, formato de escritura teatral. Y a grandes rasgos, bueno, la descripción se escribe en cursiva y en lugar de ponerla tabulada a la izquierda, como en cine, en teatro está tabulado, bueno, como a la derecha, ¿no? Casi por la mitad. Con lo cual, bueno, te aparece ahí arriba directamente y se ve visualmente, ¿no? Que tiene como una visión más para la derecha. Recordamos que uno de los motivos por los que se tiene un formato es porque eso facilita la lectura, ¿no? Alguien que está acostumbrado a ver obras de teatro ya directamente lo mira y en un segundo ya rápidamente ve lo que es descripción, lo que es personaje, lo que son diálogos, o sea, lo hace visualmente. Del mismo modo que alguien que esté acostumbrado a leer un guión de cine hace lo mismo, directamente hace clac clac y lo ve todo muy diferenciado, ¿no? Luego, por ejemplo, el personaje no va centrado, en el guión va centrado, no centrado totalmente al centro, sino tabulado, con varias tabulaciones, pero bueno, como que te queda en la zona central del guión el personaje, y en la obra de teatro el personaje va a la izquierda, ¿no? Tiene una tabulación a la izquierda. Los diálogos también en el guión de cine también van levemente centrados, o sea, con varias tabulaciones, pero bueno, quedan en el centro de la hoja, el personaje y debajo los diálogos, y en las obras teatrales hemos visto que antes iba tabulado a la izquierda el personaje, bueno, pues con una tabulación más los diálogos. Con lo cual, los diálogos tienen muchísima más importancia, ¿no? Casi las descripciones que se utilizan menos en teatro, como os digo, que en cine, son las que van tabuladas a la derecha, y lo importante casi en los diálogos es el personaje y el diálogo, que es lo que va continuamente apareciendo a la izquierda, ¿no? Como que lo primero que leerías, ¿no? Bueno, los que queréis saber más de formato de guión, hay un podcast que podéis escucharlo, y si no, bueno, pues también está el curso donde doy muchísimos más ejemplos y como que desgrano además todas las particularidades, que eso claro en el podcast no me dio tiempo, como por ejemplo cuando poner la fecha de época en el encabezado o los flashbacks o una serie de detalles que claro en el podcast no era tiempo limitado y lo explico en los cursos. Bueno, con esto termino el podcast de hoy en el que hemos contestado preguntas sobre el número de escenas de la serie, sobre el offline de series, sobre textos teatrales. Y si os ha gustado, como siempre, pues os agradecería de corazón que hagáis algún comentario, alguna valoración, ya sea en iTunes, en iVoox o YouTube, donde escuchéis el podcast, o que compartáis este podcast por redes sociales. Si se os ha quedado, por ejemplo, todo lo de las 20 series que he analizado, todo eso está en el texto del podcast, en las notas del programa o en mi web, por si acaso queréis mirar el número de escenas y no hace falta que estéis escuchándolo y escribiéndolo, ¿no? Pues si os sirve para algo. Y también, como siempre, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas, que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!